Había hecho una charla previamente de diastología y nos hicieron un quiz el día de hoy, 17 de noviembre del presente año, acerca de diastología. Quiz que tenemos aquí con ustedes y les voy a hacer el quiz. Entonces, a continuación, las 10 preguntas del quiz. Primero voy a pasarlas rápidamente sin las respuestas para que ustedes se tomen su tiempo a hacer el quiz. Y posterior a ello viene el siguiente video, que en realidad está en este mismo, lo intentaré juntar los dos, donde viene todo mi análisis de y cómo hice este quiz. Y serían todas mis respuestas sin saber todavía las respuestas correctas porque vengo llegando a casa. Y posterior a eso, en este mismo video, viene la revisión mía del quiz con las respuestas correctas a cada una de estas 10 preguntas. Para no hacer esto muy tedioso, voy a poner en la parte de comentarios o en la descripción del video, voy a especificar minuto en donde sucede o donde explico cada cosa. Entonces el minuto donde empieza el quiz para que ustedes lo hagan, después el minuto donde va la respuesta de cada una de las 10 preguntas y después de eso el minuto donde empieza la revisión con las respuestas ya revisadas correctas. Entonces, sí les recomiendo, sí les sugiero que vean la porción donde explico cómo es que analicé cada pregunta porque con eso hay aprendizajes para los que estén empezando en diastología. Para los muy avanzados, más bien por favor me corrigen y dejen sus comentarios en la porción de comentarios. Entonces, muchas gracias y aquí empezamos. Esta es la pregunta 1 a 3. Pausen el video en este momento para que contesten las primeras 3 preguntas. Pasamos a la pregunta 4 a 6. Recuerde, aquí en la pregunta 6 no están las respuestas, entonces pausen el video para el 4 y el 5 y para la pregunta 6 la ponemos a continuación. Aquí está la pregunta 6 al lado izquierdo y las opciones de la pregunta 6 son las primeras 4 enunciados en la porción superior de la hoja derecha, página derecha. Ahí está pregunta 7 y 8 para que lo vean. Y la pregunta número 9 deben leerla, ¿verdad? Y después de leerla pongo las opciones de la pregunta 9 en esta página. Y la instrucción que nos dieron durante el quiz es que todas estas de la A a la G hay que llenarlas con una sola letra de las mostradas en la porción superior, pero hago la acotación de que una de todas estas tiene dos letras de respuesta, mientras que todas las otras tiene solo una letra como respuesta. Entonces, para que recuerden cuando hagan sus respuestas, traten de que una de ellas tenga dos de las opciones. Entonces, esta es la pregunta número 10. Pausen el video, analícenlo bien. En esta pregunta 10, ustedes tenemos la pregunta o el ejemplo A, el paciente A arriba y el paciente B abajo. Y para eso tienen que llenar A, B, C y D. Entonces, en A, ustedes dicen, se puede tal vez repetir si les parece que se repite. Entonces, ustedes tienen que completar los enunciados de la A a la D con alguna de esos dos casos, el caso A o el caso B. Y esta pregunta opcional, si la sacan buena, se sacan 10 puntos adicionales, si la sacan mala, se sacan 10 puntos menos. Es marque con X selección única. Entonces, concluyendo eso, pasamos a la siguiente parte del video, es el examen que hice y mi análisis. Muchas gracias. Quiero mostrarles algo que me enorgullece bastante. Podemos ver a la derecha esta careta que es
Bueno, es una careta que se compra en diferentes tiendas, ¿verdad? Como ven, protege bastante la careta, pero la vemos que está desarmada. O sea, así la encontré desarmada, tiene muchas piezas, es difícil de usar, se pone, es muy tediosa, es muy pesada. Entonces, al final de cuentas, lo que es muy complejo no se usa y también cuando va en la cabeza lo que es muy pesado tampoco se usa. Comparen más bien esta careta que me enorgullece que he participado en el diseño de la misma. Entonces aquí pueden ver cerrada arriba y sumamente liviana y cómoda. Bueno, entonces esta la llevamos el día de hoy para el servicio de cardiología de el Calderón Guardia. Aquí le tenemos inscrito en 3D Cardio HCG y esto no es que no sea transparente, es que estos adhesivos están a ambos lados y hay que quitárselos. Y esta también me enorgullece, tal vez todavía más porque se ve aún más espacial, porque esta es para endoscopías, tanto ecotransesofágico o gastroscopía. En esos contextos estamos haciéndole un tapón para que se use en el paciente antes de ir a hacerle el procedimiento o posterior a ello, mientras en el tiempo que esté a espera de realizar el procedimiento. Entonces aquí podemos ver en diferentes ángulos que es espacioso, ahí pasa el transductor y la idea de esto es que las secreciones del paciente, como sabemos y hemos hecho endoscopías, vemos que el paciente claramente no está completamente consciente, no nos va a colaborar con no respirar por la boca, la respiración va a ser fuerte y esto nos sirve para evitar contagios innecesarios, sea de COVID o de cualquier agente infeccioso. Entonces, ahora continuamos con el razonamiento, aprendizajes y respuestas correctas de cada una de las preguntas. Entonces, vamos una por una. En la primera pregunta, pausen ustedes el video si desean leerlo todo, pero mi respuesta fue, ¿existe disfunción diastólica moderada? ¿Por qué me pareció eso? Porque aquí está la onda E de influjo mitral, la onda A de influjo, y esto en el medio no llega a la línea base, entonces hay flujo en este periodo se llama la diastasis de llenado ventricular, o sea, esto correlaciona con disfunción diastólica que usualmente es por lo menos moderada en adelante, por eso marqué esto y aquí podemos ver lo que es la onda L, se llama onda L de lung y también aquí vemos L' porque en Doppler pulsado estas letras son E', A', entonces L'. Usualmente si vemos la L y además de eso la L', estamos hablando de mayor aumento de presiones de ese atrio, probablemente una disfunción diastólica más avanzada. Recordar que en paciente sano, atlético y demás puede presentarse una onda L y no significa patología, pero en este caso, que el paciente es hipertenso y con estenosis aórtica, pues definitivamente estamos hablando de disfunción diastólica probablemente. Aquí vemos otra vez esas ondas en diferentes modos. Aquí lo vemos con Doppler pulsado, en esta igual Doppler pulsado, en este en modo M también se puede ver esa onda L. Ahí la vemos. ¿Por qué onda le pusieron L? Aparte de lung, aparentemente las ondas de pulso, de flujo venoso pulmonar eran J y K. Entonces después de la K viene la L y le pusieron a la L. Eso es uno de los artículos que leí, pero no sé si será por eso. Lo que más se lee es que L de lung. Al final de cuentas, si lo ven, es casi patognomónico de disfunción diastólica. En la pregunta 2, entonces, la pregunta es, en este montón de ciclos cardíacos que estamos viendo, ¿por qué está variando esta relación EA? Mi respuesta es cambio en la carga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque el valsalva nos va a afectar la carga del ventrículo izquierdo. Ya sabemos que es una maniobra dinámica, tanto de auscultación como de evaluación del perfil hemodinámico y sus parámetros. Entonces, cuando hacemos valsalva con sus diversas fases, ¿verdad? En general, estamos generando un aumento de esa fracción de eyección o de la salida de sangre a través de ese ventrículo izquierdo y disminución de
llenado del ventrículo derecho. O sea, estamos combatiendo un poco la poscarga y estamos reduciendo un poco la precarga hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, con Valsalva, ¿qué es lo que debería suceder en términos fisiológicos? Que sí se reduzcan la onda E y la onda A, pero se reducen en la misma proporción usualmente. Cuando es mayor al 50% ya estamos hablando de que es muy exagerado y probablemente hay alteración. Y aún más cuando se revierte, vean, E mayor a A, lo normal. Pero vean que aquí como avanza, la E se convierte en menos que la A. Entonces, por eso marqué cambio en la carga del ventrículo izquierdo. En este caso, cambios en la posición del transductor, pues no, ya vamos a ver por qué. Y las otras dos, por fibrilación auricular, no la tiene. En realidad, bueno, aunque esto probablemente es más interferencia, esa línea basal no estaba muy bien colocados los electrodos, porque si medimos con un papelito la distancia entre cada complejo QRS, nos da prácticamente igual. Y optimización de la señal Doppler no tiene sentido porque aquí vemos un flujo sumamente lindo trazado como si fuera con lápiz, eso estamos hablando de flujo laminar, mientras que cuando progresa más bien es más como crayola, y esto hablamos más de turbulencia o de mala técnica. Entonces no es esta, entonces es una de estas dos. Ya vamos a ver por qué es esta y no la opción A. Entonces, con Valsalva en general se va a reducir la velocidad de las mismas en una proporción similar. En un estado pseudo normal, o sea que la E parece más que la A, usted pone al paciente a hacer Valsalva y va a cambiar, o sea, la E convirtiéndose en menor a la A. Y esto nos habla de, sí, de cierto grado de disfunción diastólica. Entonces, un decremento de esta relación de más de un 50% es un indicador útil para saber las de presiones elevadas de llenado. Ok, entonces lo dije anteriormente, no lo dije muy bien, sino es la relación. Entonces una E sobre A, digamos que nos da la relación 1.5. Usted pone al paciente, digamos que esta nos daría, digamos, 0.7. Vamos a ver, no, E sobre A nos daría 1.3. Y aquí, más bien, el numerador se convierte en mucho menor, casi la mitad. Entonces, de 1.3 pasamos a 0.6 o 0.7. La variación de eso es más de un 50%, porque la mitad de 1.3 sería 0.65 y probablemente esto es menor. Entonces, esa es la forma de definirlo. Y con solo ver la reversión probablemente ya estamos pensando en un patrón pseudo normal. Entonces, esto es de la guía 2016, la última que tenemos de disfunción diastólica, y veamos lo que dice de Valsalva. Bueno, lo que mencionamos, ¿verdad? Ya lo mencionamos esto, que es altamente específico para aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ayuda en el diagnóstico de disfunción diastólica y como vemos 10 segundos seguidos. Usted le pide al paciente que inspire profundo, luego que trate de generar una contracción del abdomen con una epiglotis cerrada, o sea, sin sacar el aire, y vemos cómo se invierte esto. Y el barrido, el tiempo de barrido, tenemos que reducirlo bastante para que veamos bastantes complejos y lo grabemos para que lo evidenciemos. Entonces, esa era mi respuesta, pero tuve duda de si se pudiera generar esto que estamos viendo aquí, si en un corazón que se contrae bastante vigorosamente o que digamos que se mueva mucho este muestreo, que ya sabemos que el muestreo debe estar a nivel de, es Doppler pulsado al nivel de tips de la válvula mitral. Pero que si esto se mueve por cualquier razón, sea que nosotros lo movimos con el circulito ese que tenemos para definir dónde queremos el Doppler pulsado, o sea que ese corazón se mueve mucho. Bueno, decidí que no iba a marcar esa pregunta porque el cambio que vimos en ese Doppler pulsado era gradual. Veíamos que iba bajando la E poco a poco, iba aumentándose la A poco a poco. Entonces, si creemos que es por movimiento de ese muestreo,
no tendría sentido porque latido a latido, digamos que un latido va a estar aquí arriba, otro latido va a estar aquí abajo, otro latido está aquí arriba. Entonces, eso significaría que veríamos una variación que no tendría sentido. Unas C serían más altas, otras más bajas, otras más altas, mientras que se ve un patrón, en este caso que la E va para abajo y la A viene para arriba, concordante con Valsalva. Entonces, vean aquí esta imagen bastante bonita del libro Solomon que nos muestra dónde se toma bien esto, es la E, entonces esto está bien, pero vean cómo varía en estos distintos puntos, por eso es importante tomarlo donde es, y esa sería la razón por la que marqué esa, y por eso sería correcta esa. Entonces, la pregunta 3, ¿cuál de las siguientes, si está presente, afecta menos a la valoración por eco de función diastólica del ventrículo izquierdo? Aquí tenía mis dudas porque recuerdo de esta guía 2016 que hay contextos especiales y especifican el caso de la fibrilación auricular en una tabla, especifica insuficiencia mitral mayor a leve, ¿verdad? O sea, insuficiencia mitral leve y estenosis mitral leve, ambas se pueden estudiar con el flujograma usual y no hay limitación, pero moderada y severa de ambas sí hay limitación y por eso hay contexto especial de estas en su tabla. Y hipertensión pulmonar, no recuerdo haberlo visto en esta tabla y es por eso que dije, bueno, si debe ser que no afecta tanto, porque si afectara mucho, entonces la hubiera visto en la tabla. Pero aquí me quedé dudando y patinando porque la hipertensión pulmonar por cualquier causa con un ventrículo derecho normofuncionante nos va a generar un jet de insuficiencia tricuspidia que probablemente va a ser mayor a lo normal, o sea, mayor a 2.8 metros por segundo. Entonces, ese es uno de los criterios a tomar en cuenta en disfunción diastólica. Así que ahí puse, afecté la velocidad de la IT, no es bueno, y que no se especifica qué grupo de hipertensión pulmonar, porque una cosa es hipertensión pulmonar, Dana Point o NISA, grupo 2, o sea, por cardiopatía del lado izquierdo, o sea, causa cardiogénica, y otra cosa es no cardiogénica o por ejemplo grupo 1. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que si tengo problemas del lado izquierdo del corazón, pues en ese contexto no debería limitarme en mucho porque la manifestación de esa IT aumentada efectivamente es por el lado izquierdo del corazón y esas posibles presiones de llenado del lado izquierdo. Pero si fuera por hipertensión pulmonar primaria o del grupo 1, entonces en ese caso probablemente el lado izquierdo está bien y nada me está diciendo un jet de insuficiencia tricuspidia aumentada por hipertensión pulmonar, digamos por sarcoidosis, cuando ese corazón izquierdo está bien y esas presiones de llenado del lado izquierdo pueden estar bien. Entonces ese fue el razonamiento y por esas par de razones marqué que esta era la menos importante, la hipertensión pulmonar, y entonces me fui por esa. Entonces, revisando la guía y los puntos más importantes, vean que casi no habla de, bueno, arritmias, eso es en otro contexto, entonces vamos a buscar eso para otra pregunta, no pongan atención a esa, vamos a ver en este sí, miocardiopatía hipertrófica, vamos a ver tampoco, entonces se me traslaparon algunas de las diapositivas, esta sí, vean que este es un contexto especial que sale en la tabla en la figura 9. Entonces lo que dice la guía es que estos contextos no se pueden medir con las mediciones generales de diastología que serían estas, la figura 8. Entonces que para estos distintos contextos nos vayamos a ver la figura en la página 9. Miocardiopatía hipertrófica restrictiva, aquí tenemos la estenosis mitral y la insuficiencia mitral moderada severa. Tenemos aquí trasplante cardíaco, FA y bloqueo AB y marcapaseo. Entonces, ya con esto podemos decir que esta no es la respuesta, esta no es la respuesta, fibrilación auricular no es la respuesta y bueno, nos queda hipertensión pulmonar, pero vamos a ver qué es lo que pasó con cada una de estas. Entonces, estos son los parámetros para cada una de estas. Si gustan, pausan el video, ahí lo pueden ver.
Y si no lo están viendo en HD, probablemente tengan que subirlo a HD para que puedan ver la resolución bien. Llama la atención esto, bueno, pero lo vamos a ver a continuación. Fibrilación auricular también es un contexto especial, o sea que sí tiene su limitante de evaluarlo por los métodos convencionales. Y aquí vemos de hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Lo que refieren es que sí, la E y la E' sirve bastante diferenciando en diferenciar si la patología es cardíaca o no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el punto corte que vamos a usar es distinto, lo vamos a ver aquí a continuación en hipertensión pulmonar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que hipertensión arterial pulmonar, vean que la E es menor que la A. ¿Por qué razón? Porque estas resistencias vasculares pulmonares están aumentadas, están disminuyendo el llenado rápido del atrio izquierdo. O sea, E sobre A nos da menor de 0.8. Y vemos también que esta E sobre E' es de 7. En general es menor a 7. En general no está tan aumentado. Entonces el punto corte en este contexto es de 8. De 8 en hipertensión arterial, hipertensión pulmonar no cardiogénica se usa este corte de 8, mientras que cardiogénica se usa el corte de 13, me parece, ya lo vamos a ver. Bueno, no sale aquí, pero eso es lo que dice las guías. Por aquí está. No sale la imagen aquí, pero de hecho eso es lo que dicen las guías. Y aquí vamos a ver la pregunta número 4. Entonces, bueno, ¿qué otro punto importante con hipertensión pulmonar? Que sí es confiable, sí podemos medirlo, solo que hay un par de variaciones y de cambios a tomar en cuenta, que son los que les acabo de mencionar, pero sí se puede evaluar y por eso ni siquiera hicieron una figura especial o un contexto especial para esta patología, pero sí hacer las acotaciones que hice. Pregunta 4 nos habla de que en este Doppler tisular de el anillo, de anillo mitral, si estamos hablando de función diastólica, probablemente del ventrículo izquierdo, entonces, pero podría ser también ventrículo derecho, pero bueno, el punto lo que están preguntando es esta enumeración ilustrativa Z, V, X, no, Z, Y, X, W y V, ¿a qué corresponde de estas otras letras? Entonces, se los voy a mostrar con el siguiente dibujo. Aquí vemos la contracción, ok, isovolumétrica, justo antes de esa onda S. Entonces, por eso marcamos bien, esto es contracción isovolumétrica, esto es la S'. ¿Esto qué sería? Vean esto es lo mismo que esto, o sea, relajación isovolumétrica, o sea que la velocidad que esté aquí es relajación isovolumétrica, y la E' y la A'. Luego, pregunta 5. En esta señal de venas pulmonares registradas en eco transesofágico es más compatible con una de las siguientes. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hay aquí? Aquí marqué, vean esto, S menor a D y la S menor a 50% del llenado. O sea, con esto estoy diciendo que aquí esto es alterado, estos son valores alterados y no normales. Entonces esto me está hablando de disfunción diastólica. Y esta es la A reversa, que la A reversa no es tan pequeñita, vean que casi es muy similar a la onda S, eso también es patológico. Y en este paciente no marcamos las otras, aleteo auricular no, porque vean que aquí hay una onda P que precede cada complejo QRS. Insuficiencia mitral severa no podemos determinarlo solo con esto, entonces no. Y función diastólica normal no, porque ya vamos a ver a continuación que en general vemos que el flujo venoso pulmonar anómalo es así. Hay predominancia diastólica sobre sistólica, como acabamos de ver en el caso previo, y eso es lo que vimos. ¿Qué sería lo normal? Que la onda S sea mayor a la onda D y que lo que representa la S, si trazamos esto con el BTI, por ejemplo, entonces tracemos esto, hacemos el trazado y nos va a dar el BTI.
Entonces trazamos esto y nos da X número. Digamos que nos da 5. Y si trazamos los dos, digamos que nos da entonces 15. 5 sobre 15 nos va a dar 33%. O sea, no es mayor al 50%. ¿Y cuánto ocupo para que sea normal? Mayor al 50%. ¿Qué significa eso? Que la S tiene que ser mayor a la D. Otro ejemplo, digamos que trazo esto y me da 8 y trazo la D, que aquí sería imposible, digamos que la D va por aquí pequeñita, trazo esto por aquí y me da 3. Entonces 8 sobre 3 me va a dar 1 punto y resto, o sea, estaría normal. Entonces, pregunta 6. ¿Qué características de los trazados de modo M con Doppler color es más útil para la valoración diastólica del ventrículo izquierdo? Esto que vemos aquí es un Doppler a través de la válvula mitral. Esto aquí es la velocidad de propagación. Entonces es Doppler. Tenemos un modo M y encima de ese modo M tenemos Doppler color. Eso nos genera esta pendiente de aceleración y eso es lo que vamos a medir. Entonces, bueno, si digo pendiente de aceleración, no puedo decir velocidad de propagación. Debo estar enredado y debe ser la velocidad en sí de propagación, pero lo que se mide es la pendiente, lo que se mide es esto que va hacia arriba. Esa velocidad debería de ser entre más vertical, más normal. Entonces aquí en mi mente estaba pensando que entre más vertical, por ejemplo, diferenciamos una forma de diferenciar miocardiopatía restrictiva de constrictiva es esta velocidad de propagación. Si es muy vertical, estoy hablando de pericarditis constrictiva. Si es muy horizontal, estoy hablando de miocardiopatía restrictiva. Ese es un ejemplo. La E sobre la velocidad de propagación es bastante buena para hablarnos de presiones de llenado del ventrículo izquierdo y se puede usar en ciertos contextos en que las guías 2016 tal vez no nos funcionen tanto, por ejemplo, insuficiencia mitral mayor a leve. Bueno, a final de cuentas es más útil para valoración del ventrículo izquierdo pendiente de la señal desde la apertura de la válvula mitral. Eso es lo que hay que medir desde aquí hasta acá. Eso nos va a dar una velocidad de propagación. Entre más rápido mejor, entonces menor a 45 es normal y ya vamos a ver los otros números. Entonces se hace en el apical 4 cámaras, es la pendiente o el slope y lo normal es, bueno, vamos a ver, mayor o igual a 50 centímetros por segundo. Ok, entonces sería, sí sería velocidad y me está diciendo que es mayor a 50. Entonces vamos a ver por aquí, a ver qué fue lo que no comprendí. Y efectivamente, veamos este ejemplo. ¿Cuál de estas dos líneas se ve más vertical? La A definitivamente es más vertical que la B. Entonces vemos que la A nos da esa velocidad de 77 centímetros por segundo y la B 35 centímetros por segundo. Entonces podemos decir que entre más alto, mejor o mayor verticalidad. Entonces lo que les dije de 45 no, es mayor a 45. Algunos textos dice 50. Yo creo que lo más actualizado normal sería mayor a 45. Y vamos a ver esa es sobre velocidad de propagación. Vea que cuando da mayor o igual a 2.5 predice presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15 mililitros de mercurio con es un buen parámetro, ¿verdad? Bastante eficaz. Entonces, lo que les menciono aquí es otra variable que no solo hay que hacer E sobre E'. Si usted tiene un poquillo de dudas y maneja bien todo esto, agréguele E sobre velocidad de propagación, por ejemplo, es otro parámetro. Pregunta 7. Basándose en la curva del llenado mitral con Doppler pulsado y continuo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre función diastólica es más precisa? Entonces aquí, vean lo que anoté aquí. Aquí anoto que hay un tiempo de relajación isovolumétrico corto. ¿Por qué puse eso? Porque me pareció que aquí puedo ver el tracto de... Ok, aquí estoy viendo
Ay, no. Sí, esto fue un enredo mío, porque aquí yo dije, en algún momento, dije, esto debe ser tracto de salida esto debe ser transaórtico, y esto que veo aquí es influjo mitral. Pero mentira, después le pregunté al jefe y me dijo que esto era igual a nivel mitral. Entonces, esto es un jet de insuficiencia mitral, o sea, es sistólica, sucediendo en sístole, lo esperable. Entonces, esto es falso, esto no lo puedo asumir aquí, igual tampoco puedo evaluarlo porque sucedió que cuando después de que contesté la pregunta, me di cuenta que había esto que no sabía cómo analizarlo. La primera opción que taché fue la C, porque dije, no, no, esto está bien, no hay arritmia, y se me fue por completo ver esta onda P y esta onda P que no está seguida de un QRS, o sea, estamos ante un bloqueo avanzado AB que puede ser de segundo grado MOVITS 2 o si no podría también ser, bueno, vean que aquí está alargado esto, parece que no es MOVITS 2, podría ser, vamos a ver, mm, alargado, y aquí se va corto, pero aquí está más corto, entonces no parece un MOVITS 1 tampoco. Probablemente esto es un bloqueo atrioventricular de tercer grado. Tendríamos que medir es que la P y la P duren lo mismo y QRS lo mismo entre sí. O sea, QRS es lo mismo entre sí y P es por su parte lo mismo entre sí. Bueno, el punto es que si hay una arritmia, entonces no podía tachar esa pregunta, ¿verdad? No podía tacharla solo pensando en que no había arritmia. Sí, sí hay arritmia, pero ¿está limitada esa evaluación de función diastólica por esta arritmia? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no hay fusión de la onda E con la A. ¿Cuál de estos debía haber medido? El ejemplo del libro o de este examen, que es de los boards, tomaron en cuenta estos que podemos ver cierta fusión entre la E y la A. Yo en lo personal tomaría una E y una A que no están fusionadas, si es que las voy a tomar, porque la idea es, ante bloqueos y arritmias, tomar en cuenta E y A que no estén fusionadas, pero qué difícil, ¿verdad? Porque aquí ni siquiera tenemos un QRS, así que tendríamos que seguir escaneando o hacer maniobras también dinámicas, a ver cómo separamos bien esa E y A. Bueno, en fin, por eso no la respondería esa como la correcta. Pseudonormalización de la velocidad de llenado mitral. Bueno, vamos a ver por qué respondí esta. La función diastólica está limitada por una insuficiencia mitral severa. En realidad, tampoco puedo responderlo porque ¿cómo sé que esto es insuficiencia mitral severa? No lo sé. Y en insuficiencia mitral severa, ¿cómo se pintaría esto? Sería un Doppler espectral bastante bueno. Y cuando hay borramiento y esto, por lo menos severo probablemente no es, a no ser que haya otra situación hemodinámica que me esté afectando esto. Pero podemos ver que sucede en estas tres y probablemente con eso no es severo, pero igual hay que tomar en cuenta más parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces, viéndolo en retrospectiva, diría que la función diastólica probablemente no va a ser normal con la información que tenemos. Y si estoy pensando que no es normal, esto es un patrón de pseudo normalización si es que hay disfunción. ¿Por qué? Porque parece normal, pero no está normal. Entonces, mi respuesta sería B o C. Cualquiera de esas dos, probablemente. Tal vez las dos son correctas. Tal vez las dos deberían ser correctas. Si la C es correcta, la B también debería ser correcta. Si la B es correcta, no necesariamente la C. Pero bueno, en fin, ese fue el razonamiento. Vamos a ver algunos detalles de insuficiencia mitral leve. Vean que no se repinta tan bien. Insuficiencia mitral, bueno, trivial, leve, no se repinta tan bien. Moderada, ya vemos que prácticamente se repinta todo. Y vean ahora severa como se repinta exageradamente. Se repinta como un Doppler espectral hecho por residente de
primer año de cardiología, no de tercer año. Bueno, pues se ve así porque hay demasiada turbulencia, hay un torbellino ahí sucediendo, entonces eso genera ese Doppler espectral. Y aquí podemos ver que no solo es un parámetro para distinguir insuficiencia mitral severa, se ocupan más cosas. Si usted cumple 4 criterios de estos, que son bastante, todos son rango de severidad y son muy pocos pacientes los que nos van a caer aquí. La mayoría de los pacientes nos van a caer con menos de estos 4 criterios, nos va a caer entre 2 y 3 y vamos a tener que ir a hacer otras variables cuantitativas y pasar de lo cualitativo y lo semi-cuantitativo a lo cuantitativo. Entonces, en fin, el punto es que con solo ver el Doppler espectral que nos mostraron parecía que no era severa. Bueno, y como vemos, para evaluar severidad no solo es ver la válvula, sino que también hay que ver cambios de ventrículo, cambios del atrio, que nos estaría hablando tanto de cronicidad como de severidad, y ver esas otras características. Pueden pausar el video y verlo. Este punto número 8 me pregunta en un modo M, esto sería paraesternal, un paraesternal eje largo, le estamos haciendo un modo M a través de esa válvula mitral. Esto es el septum interventricular, esta es cavidad ventricular, bueno, esto es probablemente ahí un poquito más abajo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí vemos la válvula mitral, cómo se abre y cómo se cierra. Esto es pared entre comillas posterior o inferolateral del ventrículo izquierdo. Esto sería pericardio. Y la pregunta aquí que me están haciendo es: ¿cuál es la característica más útil para ver presión diastólica del ventrículo izquierdo? Yo recordé que esto se llama el signo del punto M, que no debería de darse. Me parecía que era punto M, que es movimiento diastólico tardío de la válvula mitral, que eso es más que todo teórico y historia de la medicina. No vamos a basarnos en solo este criterio, es más que todo para tal vez recordarnos que hay muchas variables a tomar en cuenta y que la fisiología es, la fisiopatología, entenderla es extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Bueno, ¿por qué no marqué esta, la D, distancia punto E al septum? Porque esto nos habla de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando es esa distancia menor a 5, me parece, está alterado. Entonces, vea, usualmente es menor a 5. Sistólico, estamos hablando de diástole, entonces no es eso. Vean, aquí se ven todas las diferentes sucesos, y lo que estábamos viendo en la otra imagen de una forma exagerada es esto, este B-hump, y lo que dice es que este B-hump se ve en casos de disfunción del ventrículo izquierdo y elevación de presión telediastólica ventricular. Entonces eso sería. La pregunta 9 pregunta: indique la posición del volumen de muestra para adquisición de cada una de las siguientes medidas ecocardiográficas de función diastólica. Entonces, bueno, en fin, esto, lástima que no lo borré, esto tengo que borrarlo para que ustedes puedan verlo. Vamos a verlo por aquí, vamos a ver, vamos a borrarlo mientras vemos esto. Ok, entonces las respuestas de aquí, y de una vez vamos a borrar la siguiente. No voy a hacer otro video porque bueno, ya me van a matar si sigo en clases a las 10 y resto de la noche. Y bueno, entonces vamos a ver, tenemos estas distintas opciones. Como les dije, solo una de la A a la G, una tenía 2 letras, todo el resto era de respuesta solo una letra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la E está en un punto medio entre tracto de salida y válvula mitral. ¿Por qué? Porque con un Doppler continuo puedo ver tanto lo que está saliendo por la aorta como ese llenado diastólico después. ¿Y qué queda entre esos dos? El tiempo de relajación isovolumétrica. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Luego, la relación E sobre A, ¿dónde era? Ya lo he repetido varias veces. ¿Dónde se mide la relación E sobre A? ¿Dónde se mide el tiempo de desaceleración de la onda E?
donde se mide la duración de la onda A mitral, todo eso a nivel de los tips de la válvula mitral, que sería este punto B. Cálculo del dP/dt, eso se hace con Doppler continuo aquí a nivel de C, que es el cambio de presión sobre cambio de tiempo, que nos habla de función sistólica ventricular y se ocupa que haya una insuficiencia mitral por lo menos leve. Luego tenemos velocidad de llenado de la aurícula izquierda. ¿Dónde se ve? Es velocidad de llenado de la aurícula izquierda, no del ventrículo izquierdo. O sea, aquí, ¿cuál vena pulmonar es esta? Sí, usted probablemente va a responder vena pulmonar superior derecha, pero si buscan en internet el estudio que se ha hecho de toda esta gente, de todos los que creíamos que esta era la superior derecha, se van a asombrar porque aparentemente es la inferior derecha que nos genera ese flujo más paralelo. Y la pregunta número 10 relaciona las imágenes mostradas con el diagnóstico más probable. Entonces aquí tenemos el A y el B. Vamos a analizarlo rápidamente, qué es lo que está sucediendo. Bueno, tenemos la relación E sobre A. Esto es el tiempo de desaceleración. ¿Por qué escogí trazar esta línea y no tracé línea desde esta primera curvatura? Porque hay que tomar en cuenta la que es más del 50% de la onda E, y usualmente se recomienda también el segundo slope o segunda curvatura. Entonces sería esta. ¿Esto les parece que es alargado o corto? No tenemos nada aquí en eje X que nos diga, pero vean, esto dura más que esa onda E y casi que más que si unimos una onda E con una onda A. Entonces el tiempo de aceleración probablemente es mayor a 150 milisegundos, que nos estaría hablando de normalidad. Entonces eso no nos va a decir mucho. No parece una onda L. Por lo que he visto, onda L es más horizontalizada. La onda E se ve es mayor a la onda A. No es mayor a 2 veces la onda A. Tampoco es mayor a 1.5 veces la onda A. Entonces, pero seguimos pensando en normalidad, pero nos vamos aquí y vemos el Doppler tisular y me llamó la atención esta onda S que está caída. Eso es menos de 5 centímetros por segundo, o sea, hay disfunción sistólica. Cuando hay disfunción sistólica, ya sabemos que hay disfunción diastólica, solo falta graduar la disfunción diastólica, o sea, probablemente esto es un patrón pseudo normal, porque la onda E' también está caída. Entonces, para esta A, lo que respondí fue pseudonormalización con disfunción diastólica moderada, porque era la respuesta más cercana. Y para la B, lo que analizamos aquí es que esto parece normal. La E sobre la A se ve que está entre 0.8 y 1, o sea que está normal todavía, pero vemos la onda S y la onda D de venas pulmonares. La S es mayor a la D y la S es mayor al 50% que la D. Eso es normal, pero si vemos la onda reversa no es para nada despreciable, es grande. Entonces con una no cinta métrica, con una regla medí en milímetros lo que me dio la onda A reversa y medí la onda A, y recordemos que A reversa menos onda A mayor a 30 milisegundos nos habla de patología, nos habla de aumento de presiones de llenado probablemente, o sea, criterio de disfunción diastólica. Y si esta es una pregunta de examen, nos pondrían todas las variables normales y lo que quieren es que hablemos de normalidad. En este caso, 9 milímetros, la relación de 9 milímetros a 6 milímetros, o sea, la A reversa es un 38% más que la onda A, y con eso puedo decir que definitivamente esa onda A reversa menos la A es mayor a 30 milisegundos, diciendo que entonces hay una, vamos a ver, ¿qué puse? Puse alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, exactamente. ¿Por qué alteración de relajación de ventrículo izquierdo y no patrón pseudonormalizado? Porque patrón pseudonormalizado es más avanzado que la alteración de la relajación. Entonces, si fuera un patrón pseudonormalizado, podría haber esto mismo en la E sobre A, pero, bueno, sí, prácticamente esto mismo, pero vería aquí alteraciones, probablemente una onda S más pequeña que la onda D, porque estamos más avanzados que el patrón de alteración de la relajación.
Y básicamente este artículo nos habla que el tiempo de desaceleración ya lo explicamos, que entre más largo, más normal, entre más corto significa que se equipara más rápido las presiones, o sea que las presiones de ese ventrículo izquierdo están más aumentados y nos habla de patología. Y estas son los diferentes grados. Pueden pausar el video con las explicaciones que les di. Como les dije, relajación alterada es ese primer estadio y después de eso sigue pseudonormalización y demás. Esto que vemos aquí se le daba mucho énfasis en las guías 2009, pero en las guías 2016 también hay que entenderlas, también hay que utilizarlo, pero recordar que existe un flujograma bastante bueno para las 2016. Otro punto importante es que con las guías 2009 solo un 5% de 270 más o menos ecocardiogramas realizados seguían lo que decía la guía o se reportaba según la guía. Por eso es que se generaron unas guías más sencillas que aumentaron especificidad, pero sí, a cuestas de un poquito de sensibilidad, y por eso es que hay que tener en cuenta y saber la charla de diastología que por ahí anda en otro link que si no la han visto podrían verla. Y aquí vemos lo mismo que les acabo de mencionar en estas imágenes. Pueden pausar el video para verlo. Estas sí son las guías 2016. Aquí no estamos hablando de patrones, aquí estamos hablando de grados de disfunción diastólica que es normal, y del grado 1 al grado 3. Y con esto, ¿cómo llegamos a esto? Según los flujogramas, que sería el segundo algoritmo que sale en la guía 2016. Después de determinar que el paciente tiene disfunción diastólica, hay que ir a ver la gravedad. Y esto es lo que les estaba mencionando, que cómo se saca el flujo de venas pulmonares. Como están viendo, este es usualmente el flujo más paralelo, el que siempre cuesta verlo, pero este es el que mejor se va a ver en la mayoría de los casos. Entonces aquí es donde estamos escaneando. ¿Y por qué esta no es la reversa? Es esta. ¿Por qué es esta y no esta? Porque vean dónde sucede la onda P. La onda A y la onda A reversa suceden después de la onda P. Entonces, esto es lo que les mencionaba de S, la D, la reversa y la A, que ya se lo saben, pero ahí está para que lo vean por si no me creían. Y entonces, eso sería básicamente, esto es el quiz. Pueden devolverse un poquito en el video para ver lo que les explicaba, por qué respondí el contexto A, que dije que era pseudo normal, y el contexto B, que me parecía relajación alterada. Y la pregunta 11, que era opcional, bueno, pues no voy a indagar mucho en esta pregunta, porque estamos en el contexto de miocardiopatía hipertrófica. Tenemos que la E sobre la E' es mayor a 14. Hay estudios que nos dicen que con eso que la presión del atrio izquierdo está aumentado. El atrio izquierdo está grande. Entonces, también esto no nos descarta, no nos confirma que la presión del atrio izquierdo esté aumentado, pero tampoco definitivamente nos lo descarta. Si tuviéramos el caso de que el atrio izquierdo indexado es menor a 34 ml por metro cuadrado, ahí sí casi que se descarta que la presión del atrio esté aumentado en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica. Pero vemos que también está aumentado. Entonces con esto diríamos, bueno, esa presión del atrio está aumentado, pero vamos a ver la velocidad AR reversa menos la A y nos da 20 milisegundos, o sea, menos de 30 milisegundos. Esto nos está hablando de normalidad en este caso, y la velocidad del jet tricuspidio también menor a 2.8, o sea, está normal. Entonces, por ahí vi otros artículos que hablaban de que la A reversa pudiera tener mayor o cierta sensibilidad para determinar si hay aumento de presiones. Entonces, a estas horas de la noche, 10:56 minutos de un día miércoles con guardia, un día martes con guardia, un día miércoles, y con poco dormir, pues lo dejamos por aquí.
Y nada más quiero enseñarles dos fotos que me mandó mi madre, que no pude hablar con ella lamentablemente el día de hoy, de yo chiquitillo, ahí estoy. Y siempre recordemos que lo más importante en esta vida está enfrente de nosotros o a la par de nosotros o en nuestras casas, más que cualquier charla, más que cualquier guía. Bueno, a veces sí hay que estudiar y hay que cumplir las obligaciones, pero bueno, vean que uno de ser completamente analfabeta pasé a ser igual un analfabeta aparentemente, pero con buenos sentimientos. No, mentira, ya sabemos un poquito escribir con un léxico reducido y con eso terminamos la charla. Muchas gracias, buenas noches.